Listo. Animación rematada. Perfecto. E agora que botarán na televisión? O teléfono. Sí? Oes veciño, temos montado unha festa carallo de aquí. Apúntaste? Dille que hai pechotes. Hai mulleres, moitas mulleres. Bueno, está ben. Subo en canto remata a miña ración de pepino. Biche. Home, aquí estás, chaval. Pasa, tío, que temos unha festa que mi madriña. Echa a posta. Vente, xa casa que temos aquí montada, vas flipar. Pero se non hai ninguén. O que pasa que hai atasco. E a xente está a chegar. Sí. Tedes 3 horas para desfaceros dese pepino, senón moriredes. Toma, gañei outra vez. Merda, meitas esa. Chavales, temos que desfacernos deste pepino, senón imos morrer en 3 horas. Que carallo dis, tío? Non sei, tío, será o galloso este que sempre está por tocar o carallo a estas horas. A ver, trae pa aquí, tío. Permíteme. Sí, a ti, que insista. Permíteme, que insista. Permíteme. Todavía no lo ves, Todavía no lo ves, É imposible. Pero canto queda, tío? 1 hora. Entón só queda facer unha cousa. Muy buenas gente, soy el Wino, vuestro guía espiritual. En el tutorial de hoy os voy a enseñar cómo deshaceros de uno de los mayores peligros de todo fiestero: el pepino asesino. Es muy sencillo, en primer lugar tenéis que coger espuma para el pelo. Si no tenéis, pues bueno, en algún chino habrá, hombre. Después solamente tenéis que bajar a la calle e ir a una plaza o un parque con vuestro pepino, dejarlo en el suelo y con la espuma dibujar una estrella mítica de la muerte, tal que así, como te venga al aire. ¡Y listo! Si queréis más tutoriales sobre cómo deshaceros de un testigo de Jehová, algo muy necesario hoy en día, no dudéis en suscribiros. Bueno, faremos así entón. Suscribirse.
carallo pasou aquí? É isto? Antón, vello pasar uns días. Tía? Tía, non é o que parece. Que non é o que parece. Mira, neniño, estou farta de pagarche os estudos e que non fagas nada. As cousas van cambiar. As cousas van cambiar. O que pasa é que hoy hai atasco. Acción. O que pasa é que hai atasco. Temos que desfacernos deste pepino. Ahí está desenfocado. Mira, neniño, estou cansada de... Cansada non vale.